Hoy tuvimos el gustazo de conversar con Morena del Río. Morena es abogada, es especialista en Derecho Administrativo y Ambiental y es socia del estudio Allende y Brea. Nos contó con mucha generosidad y humildad cuáles son hoy los desafíos de los grandes estudios. Estamos de fiesta. Hoy vamos a conversar con Morena. A Morena la conocemos hace mucho tiempo, nos ha acompañado en el podcast un montón. Y de Morena, yo en particular, valoro muchísimo su nivel de minuciosidad y claridad. O sea, es alguien que a mí siempre me impacta y la verdad que te admiro muchísimo. Con Gaby, bueno, no queríamos dejar pasar más tiempo para tener esta conversación, este encuentro con vos. Así que, More, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, More. Ya nos saludamos, pero nos saludamos de nuevo. Bueno, al contrario, la agradecida soy yo y la que admira soy yo en este caso, así que un placer. Me parece que lo que hacen es genial, nos ayuda un montón y creo que ayuda en esto de sentirse acompañado y el podcast de ustedes es una compañía, por lo menos para mí siempre lo siento como una compañía, así que muchas gracias por eso. Gracias, More. Y por esta conversación que vamos a tener, porque nosotros además queremos sumar este aporte de la abogada que ejerce la profesión, una apasionada de lo que hace. Y vamos a empezar preguntándote nuestro clásico. Queremos conocer todas las pasiones de Morena hoy. Bueno, no sé si tengo tantas pasiones, pero sí, tengo algunas cosas que me apasionan. La profesión, sin duda, es una de ellas. A mí me encanta la profesión de abogado. Creo que es lo mejor que tiene es que es muy versátil y que puede haber tantos abogados como vos quieras. Y eso me parece que tiene genial. También me gustan muchas cosas, me gusta la jardinería, me gusta cocinar, digamos. Yo hago una distinción entre tener vocación y tener formación, que para mí van un poco de la mano, pero que es distinto. Yo tengo vocación por muchas cosas. O sea, a veces me gusta pintar y bueno, pinto más o menos, y a veces me gusta cocinar, a veces acierto y otras veces no acierto ni un poco. Pero la pasión que tengo con más formación es la de abogada. Se ve que a lo que de alguna manera le he dedicado todo es eso, y bueno, eso me llama mucho, eso me gusta de la profesión, ¿no? Que vos podés conducir un montón de pasiones a través de una sola profesión que te abre las puertas para montones de cosas. Lo que uno se imagina, pero y mucho de lo que jamás te hubieras imaginado también. Eso es lo que más me gusta por ahí. Y More, esto que dijiste, me gustó esto, el abogado como una posibilidad de ser muchos abogados a la vez, ¿no? Esa profesión tan versátil. ¿Por qué lo decís? Ahí profundicemos un poquitito ahí. ¿Por qué te parece eso? Mira, siempre me preguntan en las entrevistas más o menos lo mismo, cuando estamos entrevistando para contratar abogados recién recibidos. Yo siempre hago derecho administrativo, ¿no? Desde que me recibí, porque elegí derecho administrativo por una situación fortuita, que es que me di cuenta que era lo que menos había aprendido en la carrera, así que imagínense, pero después realmente cuando lo estudié en profundidad me ¿Era lo que gustó. Menos te gustaba en la carrera? No, era lo que menos había aprendido yo, digamos, y eran mis notas más bajas, tenía notas mucho más altas en otras materias. Y digo, bueno, yo se ve que de esta materia realmente no la aprendí. Había tenido excelentísimos profesores y ahí me doy cuenta que había sido yo, no ellos, y empecé a profundizar y bueno, me encantó. Pero en los civiles tenía notas mucho más amplias, mucho mejores, digamos. Claro. Pero bueno, viste, la vida es así. No, y sin embargo, a pesar de dedicarme siempre a la misma rama, no tiene nada que ver lo que hacía hace 25 años o 30 atrás con lo que hago ahora. En la misma rama, en el mismo tipo de instituciones, digamos. Entonces, por eso digo que es versátil, porque aun cuando vos estés todo el tiempo estudiando, vas cambiando y lo vas armando y te vas acomodando y te permite ver en qué sos mejor, ¿no? O sea, de dónde podés aportar algo por ahí distinto de lo que aporta el otro y entonces vas cambiando, porque decís, bueno, esto antes lo hacía mejor, pero ahora la verdad que Juan lo hace mucho mejor que yo y entonces mejor tengo para aportar esto. Eso me gusta. Te permite todo el tiempo decir, la verdad que como lo que uno produce al final del día alguien lo va a leer, llámese un juez o la administración. Es como un baño de humildad bastante grande todo el tiempo porque de alguna manera si te va bien es una cosa y si te va mal, bueno, tenés que aprender de los errores. ¿Qué vas a hacer? O sea, como que te vas cambiando. Es decir, uno como que todo el tiempo está sujeto a escrutinio de alguna manera. Y hay una cosa que es curiosa, ¿no? Porque muchos dicen, a veces dicen, estudiar abogacía es fácil.
viste que tiene como el mote de la carrera que es fácil, que se estudia fácil. Tal vez algo de verdad haya en eso, que la gente más o menos estudiando se recibirá. Ahora, ejercer de abogado no es fácil, es bastante difícil porque involucra muchas habilidades, muchas condiciones personales, porque el abogado, además de tener que escribir, tiene que ser empático, pero además tiene que tener buena oratoria, porque explicar algo y transmitir algo, y tiene que saber dilucidar un problema. Entonces me parece que está muy bueno esto de la versatilidad, porque también la profesión nos pone en juego en muchos aspectos de nuestra persona. O sea, necesitas muchas habilidades, no es que estás en un laboratorio, haces un montón de cosas y vincularse con gente todo el tiempo, ¿no? Sí, yo no sé si estudiar y ejercer otra carrera será más fácil, es una deuda que tengo pendiente, me encantaría probar otra carrera. Lo que sí sé, y porque lo estudiamos a conciencia y porque lo tratamos de revertir, es que la facultad te enseña muchísimo un solo plano, es decir, te da mucho conocimiento, pero no te brinda ninguna de las habilidades que necesitas para ejercer la profesión, o por lo menos para ejercer la profesión como abogado de parte, ¿no? Exacto. Eso me parece que ninguna facultad te forma para eso. Es decir, en algunas, por ejemplo, la extensión universitaria que tiene la UBA es muy buena. Yo he hecho un montón de cursos de extensión, pero ya era graduada y de varios años hasta que me di cuenta. O sea, mientras estudiaba no me di cuenta de eso. Entonces, claro, se supone que el título viene con saber escribir. Bueno, más o menos escribimos todos, sí, pero con un lenguaje claro, comprensible, eso no tanto. Poder transmitir una idea, la oralidad, poder enfrentar una audiencia, pero mucho más, todo el management, poder tratar con el cliente y después con los compañeros, con los colegas, poder hacer algo productivo, poder buscar. Nada de eso se aprende en la facultad, y yo creo que es un tema a resolver, claramente es un tema a resolver, y no es una optativa. No es que te pongo optativa inglés, oratoria y lenguaje claro y va a salir. No. Que cada cual elija como. Es desde el día que te sentás en la materia, el enfoque para mí de la asignatura ya tiene que estar dado en eso, pero es difícil, es muy difícil para el que da clase, aunque lo trate de hacer, y es mucho más difícil para el estudiante, ¿no? Porque el estudiante, claro, si vos le explicás, bueno, es esta ley con este libro de texto y con esta jurisprudencia, en ese ámbito se maneja. Si vos a eso le agregás, bueno, y ahora vamos a hacer un role-playing, y además para el cliente te hubiera contestado esto y la audiencita te hubiese dicho esto otro, le está dando también un nivel de información en un cuatrimestre, 1 hora y media o 3 horas por semana, que no está. Entonces me parece que hay que hacer un cambio de la currícula en sí mismo, que es bastante más profundo. Todos tratamos de hacer lo que podemos. Mi sensación es que a veces, con la mejor buena voluntad, hacemos más lío que otra cosa, ¿no? Así que bueno, no sé, no tengo muy resuelto ese tema, cómo arreglarlo. Vos sabés que este fin de semana justo leía un libro de Steven Johnson que se llama algo así como Visión de Futuro, ¿no? Y habla un poco del arte de tomar decisiones, de cómo tomamos decisiones. A eso tampoco se nos enseña demasiado en la facultad. Y hay decisiones que son simples, pero hay decisiones que los abogados todo el tiempo nos vemos con la necesidad de ayudar a tomar o de tomar nosotros, que son muy complejas. Entonces, ¿qué sistema de toma de decisiones tenemos? ¿Un sistema intuitivo? Y para ese tipo de decisiones generalmente no te alcanza. Entonces, este autor contaba una historia de Darwin, que después que volvió de su viaje por el mundo, tenía que decidir si se casaba o no se casaba. Y esa decisión fue muy importante después incluso para la teoría de evolución que terminó publicando más tarde, porque con quien se casó tuvo mucho que ver con eso que pasó con la teoría de la evolución de las especies. Y Darwin, para decidir si se quería casar o no, hizo un escrito que está guardado actualmente, está resguardado, no sé si es en Cambridge o dónde está, que decía pros y contras respecto a si me tengo que casar o no me tengo que casar. Y había como 10 razones por las cuales se tenía que casar y 10 que no. Bueno, para tomar una decisión como esa tomó ese sistema. Bueno, nosotros en la facultad no se nos enseña a cómo tomar decisiones. Y a mí me parece que eso es una materia recontra pendiente como asignatura, ¿no? Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. A mí me parece que uno aprende a ejercer la profesión ejerciendo, que en algunos ámbitos puede estar muy bien, digamos, porque vos trabajás con grandes colegas y realmente vas a aprender un montón. Entonces algunos
eso funciona excelente. Y después los que por ahí no tienen suerte o viven en ciudades más pequeñas o digamos no vienen de una familia o no tienen un entramado que los contengan, aprenden solos, digamos, intuitivamente. Y eso me parece una locura, digamos. Una locura, sí. Pero bueno, es un poco como está dada la formación nuestra. Me parece que quizás en otras carreras sea similar. No tenemos prácticas, nosotros todas en las currículas hay una serie de prácticas, pero no es la práctica real, es una práctica contenida de alguna, que está muy bien, que es mejor que nada, pero bueno, creo que hay que cambiar. Seguramente mute la carrera. Seguramente, sí. Y More, en un estudio jurídico grande, vos te desarrollás ya desde el año 2003, ¿no? Sí, yo nací en Ibrea del año 2003, pero empecé a trabajar en 1999 antes en Bomchil con Guido, así que digamos que muchos años. Sí. Pero siempre en la práctica privada. Siempre. Y bueno, y ahora ya tenés una posición de socia. ¿Cuáles son los desafíos que hoy tiene un estudio jurídico así de grande? Mira, yo creo que desafíos son un montón, ¿no? Porque, y los desafíos por ahí, hay desafíos que son propios del tamaño, que si querés son los más fáciles de resolver. O sea, las estructuras tienen un tamaño que tiene que tener alguna relación con el mercado y un montón de cuestiones. Entonces vos podés decir, bueno, quiero tener un estudio de 5.000 abogados. Y no sé, qué sé yo, si tiene lógica eso. Bueno, si son 100 tiene una dinámica, si son 50 tiene otra y si son 20 tiene otra. Habrá que ver, digamos, para qué sirve qué cosa. Entonces hay desafíos que son propios del tamaño y hay desafíos que después tienen que ver con la apuesta que uno hace. Bueno, mi perfil de estudio es una full service law firm, o sea, hacemos de todo, o casi de todo, algunas áreas no. No, en realidad somos especialistas en un montón de cosas, pero no hacemos temas generales o atendemos este tipo de asuntos, este otro tipo. Tenés que tener algo, digamos. A mí me cuesta un poco ver esas diferencias porque Allende Ibrea es un estudio de hace muchos años, va a cumplir 70 años, como que eso estaba resuelto, digamos. Es un estudio generalista, con profesionales especializados, pero que tiene una práctica general. Y ya está dado ese perfil. Entonces como que la marca identifica lo que es, y eso es una ventaja también. Pero si hoy tuviera que empezar y si pudiera hacer un diseño, yo creo que lo que se viene es muy distinto a lo que hay. Esa es mi intuición. ¿Qué se viene? Bueno, yo creo que se viene un abogado. Para mí siempre van a faltar abogados. Abogado es una profesión que nunca va a sobrar. El tema es qué tipo de abogado, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Pero siempre van a hacer falta determinados perfiles de abogados y para mí es eso, un abogado que en definitiva compita, lo digo en el buen sentido, con la inteligencia artificial y es otra profesión y es otra cosa, digamos, para lo cual obviamente, claro, el que te agarra como a mí a los 50 y pico es distinto porque vos ya tenés una experiencia de 30 años que ya tu profesión, la profesión y uno ya es lo mismo, digamos. Entonces como que me parece que, de nuevo vuelvo a esto de ser versátil, de adaptarse. En esencia uno brinda consejos y para brindar un consejo vos brindás un consejo en base a cualquier tecnología, el ChatGPT o la que sea, siempre usás la tecnología, pero brindás un consejo. El tema es que tenés que llegar a ese punto de tener esa mezcla de conocimiento y experiencia que te permita brindar un consejo acorde, ¿no? Yo tengo una frase muy de cabecera mía que es bastante coloquial, pero se las comparto, que es: yo siempre le pido a Dios no elegir a los médicos como la gente elige a los abogados, digamos, porque viste, vos decís, por Dios, ¿cómo fue? O a veces ves en televisión, que ahora hay que ver que te lo ponen día, noche, todo tipo de abogados. Decís, por favor, saquen a esa gente de ahí porque va a ser un desastre. Esto no va, o sea, o toda tu intuición te dice, yo lo hubiera planteado distinto, blanco y es negro. Decís, por favor. Entonces, es como eso, ¿no? Es decir, yo creo que vos podés plantear teorías, podés inventar, podés argumentar, todo es susceptible de ser argumentado, digamos. Pero al final del día lo que importa es realmente si le resolviste el problema o la situación conflictiva, si lo hiciste de la mejor manera, con el menor costo posible, si brindaste el mejor consejo. Todos nos equivocamos y nos equivocamos todo el tiempo porque ¿qué vamos a hacer? Pero sí podemos corregir. Yo digo, uno no se enamora de las ideas, ¿no? Uno hace una lectura, un análisis, le aplica la técnica, el conocimiento, la experiencia, llega a una conclusión. Si ves que esa conclusión no está dando el resultado, bueno, tenés que tener las habilidades para plantear
siempre con sinceridad, decimos, nos equivocamos, pensamos que era esta hipótesis, no sucedió, tenemos esta. Y bueno, no todos los abogados son para todos los clientes también. Entonces, vos cuando tenés una práctica corporativa como nosotros, generalmente cotizás y no es que el cliente, no es que hay una fila de clientes, ¿no? Que uno dice, sí, es exactamente al revés, hay una fila de abogados. El cliente elige. Y cuando elige, el cliente la verdad que tiene una intuición muy grande, o algunos tienen mucho conocimiento porque son grandes gerentes de legales y saben perfectamente lo que están eligiendo, pero a mí me gusta analizar tanto cuando me eligen, pero mucho más cuando no me eligen, porque muchas veces he dicho, tiene razón. No, pero a veces he dicho, tiene razón. Tiene razón, este perfil es mejor para esto, nosotros no lo hubiésemos podido hacer así, o no hubiese habido química, a veces las relaciones humanas son muy importantes, o sí o no, o a veces hay mucha amistad y también eso es complejo, trabajar con alguien que vos tenés mucho aprecio, querés mucho, perdés un montón de objetividad, si la situación es compleja, hay que tener objetividad, ese cálculo frío, esa mezcla de táctica y estrategia, y a veces te nubla la cuestión personal, que vos decís, bueno, lo quiero cuidar, lo quiero proteger, y no estás actuando realmente. Exacto. Entonces me parece que por ahí, ¿no? Pero yo creo que la profesión es una profesión de dar consejos, en definitiva, y bueno, tener esa capacidad de poder decirle a alguien, aportarle un punto de vista que no vio. Eso es lo que más me gusta. Cuando me dicen, a nosotros no se nos había ocurrido. Bueno, ahí hicimos bien nuestro trabajo. Después podrá salir bien o mal, generalmente depende de un juez o de alguien que resuelve, sí. No somos nosotros. Pero por lo menos decir, no, esa posibilidad no la había contemplado. Creo que eso es lo que vale. Bueno, porque es agregarle el pensar, ¿no? Yo, cuando vos decías lo que es ejercer, y empezamos hablando de la necesidad de la formación que acompaña esta pasión tuya, ¿no? Me hiciste acordar a Couture cuando hacía su decálogo del abogado, que empezaba diciendo, hay que estudiar, ninguna duda, ¿no? El derecho se aprende, pero después decía, se ejerce pensando, ¿no? Entonces, todo esto que has reseñado me viene a la mente esas dos patas, ¿no? Sí, hay que estudiar, ninguna duda, pero después tenés que pensar, ese la estrategia, ese adaptarse, ese tener en claro qué solución le voy a dar para este caso, dónde soy creativo. Y tal vez en eso a veces, pecamos o nos quedamos cortos, ¿no? De darle tiempo a esa parte, que no es solamente estudiar el tema, y más cuando sucede como pasa ahora, que la velocidad a la que las cosas cambian ya no es un cambio normativo o una nueva jurisprudencia, hay otras cosas que van cambiando en el contexto que nos hacen tener que reaccionar, ¿no? Mori, si tuvieras que pensar, digamos, pero hoy, ¿qué les preocupa, digamos, de cara hacia el desarrollo profesional o el desarrollo del estudio? ¿Sí? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que hoy tienen como estudio, ¿no? Mira, si ves lo que venimos haciendo en los últimos años, creo que lo que más nos preocupa es, de alguna manera, motivar a los jóvenes que se reciben para que quieran trabajar con nosotros y, sobre todo, para que quieran continuar trabajando. Permanecer en la institución, que es muy amena, pero hay algo que no estamos haciendo bien, o muchas cosas que no estamos haciendo bien, o bueno, así como te digo que quizás tenemos bastante capacidad de adaptarnos en lo jurídico después, en el tratamiento del talento, como nosotros no tenemos formación tampoco. Eso te iba a decir. Eso es un puntazo, porque ahí es común en todos esto que estás diciendo. Exacto. Nosotros no tenemos formación, con el agravante de que la profesión te hace pensar que el abogado maneja cualquier cosa. Eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces ya de repente opinamos sobre estados contables y porque es como decir, bueno, no, esto yo ya lo sé, lo entendí, lo leo y lo leo y un desastre, digamos. Entonces, bueno, eso creo que es lo que más nos preocupa. Tenemos un coach, nosotros estamos trabajando, estamos estudiando, porque no es alegremente, a ver, yo creo que te ayudo con tu carrera con la mejor buena intención y sin ninguna formación, y eso es lo que más nos preocupa. Después todo, por supuesto, nos preocupan un montón de cosas, pero muchas las podés resolver. O sea, nos preocupa la tecnología, pero justo por lo menos en Allende y Brea tenemos un grupo de socios que son muy tecnológicos. Tenemos abogados programadores, tenemos entonces hay un grupo grande estudiando todo el tiempo, contratando las mejores herramientas, pidiendo que nos armen ad hoc a nosotros las mejores herramientas. Entonces eso te preocupa, pero lo resolves. El tema del talento nos preocupa, hemos mejorado y venimos haciendo un montón de cosas, pero hay algo
que nos falta, me da la sensación. Por eso digo que, bueno, nos preocupa, nos ocupa y todavía no somos lo exitosos que queremos ser en ese campo. More, ¿y hay algún, en esta trayectoria, en estos años, vos decías, empecé trabajando con derecho administrativo, pero van apareciendo otras cosas, también haces ambiental, haces sustentabilidad? ¿Hay algún caso que nos puedas contar que, bueno, que en lo personal te haya pegado, te haya sensibilizado, conmovido, que haya sido importante para vos? Mira, yo creo que todos los casos son, uno deja todo, pero a veces los estudios ahora hacemos bastante temas de pro bono, que en definitiva es ayudar a la comunidad. Y te diría que todo, por supuesto las áreas por ahí más de sociedades y eso hacen mucho más porque trabajan con fundaciones, todo, pero cuando viene algo regulatorio, digamos, y hemos hecho algunas cosas para ayudar a una fundación que trataba temas de abusos en escuelas, y te diría que eso, que no tiene nada que ver con mi práctica habitual, por ahí fue de lo más movilizante. Fue movilizante porque para nosotros, por ahí vos sabés cómo manejarte con las administraciones o las burocracias y hay cosas que no haces porque ya sabés cómo funciona, pero por ahí psicólogos con la mejor buena intención, o sea, me motivó este tema porque era un montón de gente trabajando con la mejor buena intención, todo el mundo con muy buena intención, las escuelas que participaban, todo, y después como eran casos de abusos y muy complicados, las respuestas de las autoridades eran increíbles, porque realmente increíble y es el adjetivo más beneficioso que se me ocurre en este momento. Entonces vos ahí es como que te pone en crisis, ¿no? Te pone en crisis porque vos decís, bueno, al final las cuestiones comerciales, este país hay abogados que son de un nivel, pero que ni en Nueva York se consiguen, y eso yo estoy convencida, y los veo en la comparación. Entonces, los temas comerciales vos siempre vas a tener un abogado fantástico que te lo va a resolver. Los temas que no tienen ese nivel de comercial, que por ahí humanamente son mucho más complejos, ahí es donde es muy difícil porque no tenés las herramientas, porque no tenés las estructuras, porque es como todo contracorriente, y eso te diría que fue lo más movilizante. Lo otro, uno está preparado y formado en ese ámbito y tenés logros profesionales y todos los festejamos, tenés no logros que va a ser, que pasan y que muy tristemente los aceptamos, pero yo digo, bueno, lo humano, ¿no? Lo que si realmente cuando vos decís por qué salen mal todas estas cosas debiendo salir bien, eso es bastante profundo, por eso creo mucho en el pro bono y todo eso, y bueno, y siempre le agradezco mucho a mis colegas que se dedican a eso, porque la verdad le pones alma y vida, ¿no? ¿Cómo tiene organizado el pro bono en el estudio? Bueno, hay un comité específico formado por abogados y socios y participan del Colegio de Abogados, del Colegio de la Ciudad, y bueno, ya viste, con el tiempo es una especie de semillero que te van llegando casos, y hay una abogada que se dedica exclusivamente a la organización de los casos. Una abogada, una socia sí, nuestra, y se ocupa de ese tema y bueno, lo asigna por especialidad, digamos. Contemos para los que no saben y escuchan que el pro bono es un servicio jurídico gratuito que se hace desde el estudio, ¿no es cierto? No se cobra. No se cobra, y se trata de dar el mismo, eso que te decía, la misma calidad que recibe quienes mejores presupuestos tienen para gastar. Bueno, se trata de dar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, son temas normalmente difíciles que te toca, bueno, prevenir abusos o estar alerta y un montón de cosas, protocolos, informaciones, burocracias, ir y venir, hasta que se encausa, ¿no? More, algo hablamos de esto, pero bueno, queríamos profundizar. Vos sos docente. Y bueno, y queríamos saber qué pensás respecto a la formación, ¿no? Si nos paramos, hablamos algo de esto ya, pero si nos paramos en la carrera de abogados o en los talentos que buscamos hoy, qué talentos, qué cosas buscamos cuando contratamos gente, ¿qué te parece que es indispensable hoy? ¿Cómo repensar eso? Qué pregunta. Es una pregunta enorme y difícil. Yo creo que a mí me parece que hay que focalizar en la formación troncal. En la universidad la formación tiene que ser troncal, las materias troncales, lo que a vos te permite después especializarte. Yo me centraría en eso, las grandes áreas del derecho.
me centraría en tratar de entender, o sea, de que por qué es como es, por qué está regulado como está regulado, por qué existe un código civil y comercial, qué objeto tiene, qué hay detrás, y quizás no tanto en cómo es el usufructo, ¿no? Que me parece importante, pero por ahí no tanto el detalle, sino lo troncal. ¿Por qué está como está y por qué no estaría de otra forma, digamos, ¿no? Esa pregunta contestaría, entender. Sí. Yo diría, entiendan. En la facultad hay que entender. No hay que preocuparse por saber hacer una cédula, contestar una carta documento. Eso no hace un abogado. No, un y abogado ya no, lo cada hace vez el menos. pensamiento, claro. Es el pensamiento troncal de entender la disciplina. Entonces, primero, preocuparse por pensar. Segundo, adquirir alguna otra habilidad y esa dentro de lo posible que te acompañe, que vos puedas acompañar mejor. Entonces, hay chicos que son muy dotados para la contabilidad, no la desaprovechen, todo lo contrario, es decir, pónganse a estudiar también es eso, porque les va a venir muy bien en ciertas áreas. Si te gusta la oratoria, bueno, aprovechá y estudiá también eso. Idioma, por supuesto, 2 o 3 idiomas, o sea, básico. No es que uno dice, bueno, tengo que hablar en inglés, en francés todo el tiempo. No, pero poder leer el texto en su idioma original cambia muchísimo y te ayuda, te agiliza, es mucho. Y poder decirle una palabra de cortesía a un cliente que a lo mejor está visitando el país por primera vez en su lenguaje natal, suma un montón, digamos. Suma como persona. Después, bueno, y además uno es abogado, pero entonces yo creo que eso no hay que perderlo. Agregaría, o sea, cuando uno está en la facultad me parece que hay que agregar todo lo que quieran estudiar, así sea partín artístico, no me importa, o sea, estudien todo, ese sería, para mí la carrera tiene que tener esa flexibilidad, estudien todo, si quiere estudiar teología, fantástico, súmelo, digamos, no le restan. Después sí, ya en la especialización tendría que ser algo donde vos crees que te podés lucir, digamos, si yo hoy quiero estudiar inteligencia artificial o ciberataque o lo que fuera, yo no tengo el perfil para eso, entonces es como que estaría estudiando una cosa que no tiene que ver conmigo. Y yo en las entrevistas, no quiero pecar, o sea, no soy solo yo, pero quiero decir, a veces uno en la entrevista nota que está disociada la persona con la formación. De lo que está diciendo. De lo que está diciendo, es como decir, qué raro esto, como que es lo mismo que... Yo siempre supe que no iba a ser temas de derecho de familia, lo supe en la facultad y fue una de las mejores notas que tengo en derecho de familia. O sea, lo pude estudiar en abstracto, lo pude entender, lo pude reproducir y supe que no era para mí, digamos. Entonces, hay cosas que no son para uno. O sea, a veces lleva más tiempo darse cuenta y a veces lo que sea. ¿Y por qué sabías que no era para vos? Porque yo me imaginaba que me llamaba la madre que no podía cobrar los alimentos del hijo y a mí me daba un infarto. O sea, yo no tenía ninguna herramienta para superar eso, ¿me entendés? Y después me salían, que todavía me pasa, qué sé yo, ¿viste esos comentarios de señora de barrio? Bueno, mija, ¿para qué se casó con ese? ¿Viste? Todas esas cosas de que uno no tiene las habilidades, la empatía necesaria para desarrollar la profesión. Entonces, si uno no tiene esas empatías, ya no está intrínseco, ¿para qué forzar una disciplina que además es súper difícil, que necesita de un montón de otras, bueno, aprender a mediar, todo eso? Los que están en la facultad y les parece que pueden tener, no desaprovechen la oportunidad de enriquecerse de todas esas cosas, que eso después te va a permitir elegir mejor el camino. Ahí está un poco, se mezcla un poco lo que decía Pau y lo que decías vos en cuanto, bueno, que puedan pensar. Lo que yo veo a veces en los chicos que terminan la facultad y vos le preguntás, pero esto en familia, y no saben del todo para qué lado agarrar, porque no hay como un espacio de reflexión, de, a ver, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué son? No tenemos un espacio que nos dé la oportunidad de detenernos y pensar. Es una máquina de leer y tragar sin procesar eso. O sea, no hay tiempo de procesamiento de esa información. Entonces entra y sale, digamos, no queda, ¿no? Entonces eso realmente es un desafío, porque uno dice, tal cual, lo que vos decís, mira, sos bueno para mediación, hacé mediación, sos bueno para familia, pero la pregunta a ellos es, no sé si soy bueno para esto, no sé si soy bueno para... Porque no está ese tiempo de meditar, ¿no? Y tal vez también, no sé, vos recién comentabas el espacio que tiene un docente para poder transmitir, o sea, uno a veces
puede contagiar, puede entusiasmar, puede mostrar lo que hace y a lo mejor con eso el otro dice, bueno, puede ser que con esto me identifico, voy por acá. Pero es cierto que no tenemos mucho tiempo, o sea, como las materias son un entra y sale, es un ratito en la carrera que uno trata con los chicos. No es lo mismo cuando uno tiene la posibilidad de tener así algún tipo de seguimiento, de mentoría, un maestro. Por eso nos gusta preguntar muchas veces, en este caso a vos, si has tenido maestros o mentores, o sea, porque tal vez son esos los que a uno lo ayuden y lo encausan, ¿no? Le dicen, a veces pasa cuando uno empieza a trabajar, pero bueno, tal vez se dio antes, no sé en tu caso. No, yo creo que han dado en la clave total. A mí me encanta la palabra mentor. Yo he tenido un montón de mentores, empezando por mi padre, siguiendo por Guido Tawil, David Alperín, no sé, Enrique Garrido. ¿Tu padre era abogado? Sí, también. papá es abogado, Rubén Laporta Drago, o sea, qué sé yo, la cantidad de gente que he tenido de mentora que no tiene nombre, es decir, no me quiero olvidar, pero de un montón de mentores. Y ahora tengo una mentora institucionalizada, que eso es algo que recomiendo. A ver, ¿cómo es esa? Creo que la importancia de los mentores es fundamental. Entonces, nada, tengo la suerte que el estudio pertenece a una organización que se llama Méritas, que tiene un comité de mujeres en derecho que lo lleva adelante una abogada australiana que se ocupa muy, muy del tema y que generó estas mentorías en las que abogados de todo el mundo nos anotamos, y en mi caso tengo una mentora que es una abogada canadiense, y que nos reunimos una vez por mes virtualmente y compartimos experiencias, y yo le puedo plantear los temas no tanto jurídicos, porque ella hace un derecho que no tiene nada que ver con el mío, en un contexto que no tiene nada que ver con el mío, pero sí todo lo del ejercicio de la profesión. Entonces un tema que no abordamos, que me olvidé, pero que me parece muy importante, es todo lo que tiene que ver con el marketing en el buen sentido, es decir, aprender realmente las estrategias, aprender a desenvolverse, dónde te tenés que desenvolver, compartir experiencias. Hay cosas que por ahí algunas personalidades hacen más naturalmente, y hay otras que nos cuestan mucho más, desde salir a invitar a un cliente a almorzar, a cosas, o ya a dónde pertenecer, dónde ir, qué hacer, cómo relacionarse. Todo eso es muy difícil porque nada de eso tampoco en la facultad se aborda, y no hay una escuela de... Ese es un punto importantísimo. Entonces, tener un mentor que ya transitó eso y que te cuente, sobre todo una mentora mujer, que uno tiene muchos pruritos. Gracias a Dios ahora ya hay muchas CEOs mujeres, CFO mujeres, o sea, eso se va a simplificar para los que son más jóvenes, pero bueno, los que tenemos 50 y tanto, tenías que de repente invitar a almorzar un gerente. Es incómodo, digamos. Yo sé que no, pero sí, digamos, sí, es incómodo. Entonces, hay estrategias de marketing que para las mujeres abogadas eran más difíciles. Y bueno, y todo eso lo tenés que aprender, alguien te tiene que contar no sé, mis colegas, que la verdad la tienen bastante clara, lo hacen muy bien. A veces cuando venía una abogada extranjera que la invitaban a cenar, siempre nos pedían que los acompañemos, y eso me parecía un gesto buenísimo. Y yo, que odio, porque yo a las 20, 30 estoy en pantuflas, pero para eso voy, porque me parece que eso acompaña un montón, y es por ahí eso, y son temas en los que yo ni participé, ni voy a participar, nunca jamás voy a tener nada que ver con eso, pero genera bueno, otra soy mujer relación. Y me siento ahí, y por lo menos la colega no se siente, o puede o no, pero digamos, se siente como más bienvenida en algún punto. Y bueno, son esos pequeños detalles, ¿no? Que la facultad te enseña a pensar a lo grande, en generalidades, porque lógico, y la vida te enseña el detalle. Entonces, si vos podés ir con alguien, un mentor, no pierdan esa oportunidad. Y te pregunto, porque me quedé pensando, a raíz de la comparación, ¿no?, de personas con las que trabajaste o esta mentora que no te conocía, y es necesario que sea alguien que a uno lo conoce mucho, o sea, uno aprende, digamos, de la experiencia del otro porque va viendo su camino, o es alguien que a uno lo conoce y digamos, cual psicólogo, pero de alguna manera va ayudándonos a investigar o a procesar cosas propias. Yo creo que son las dos cosas, y es un ida y vuelta, digamos. Yo, por ejemplo, si te digo, bueno, Guido, todos los colegas, los grandes abogados con los que tuve la suerte de trabajar, no sé, Enrique Garrido, gente que realmente tenía un manejo de la profesión. Uno aprende por imitación, digamos. Vos querés ser ellos en un punto, porque vos decís, bueno, tienen una mente preclara o un manejo del cliente. Yo nunca en mi vida vi un manejo del cliente como el de Enrique Garrido, era algo excepcional.
una escuela de vida. Vos lo veías y decías, bueno, ¿cuánto que me falta? También no hay que desanimarse, ¿no? Pero es como una relación que uno lo ve mentor porque también lo ve por imitación. Cuando no te conoce, como es el caso ahora de Rose, que por eso digo es más institucional, lo abordás de otra perspectiva y también quizás más objetivo en un punto, porque yo no quiero ser ella no tiene idea quién soy yo, o sea, nos estamos conociendo ahora, pero ella me comparte información del ejercicio de la profesión que es como universal en un punto. Y eso también te da tranquilidad, porque decís, bueno, estoy haciendo todo mal, y después decís, bueno, no, a ver, tan mal no, tengo que mejorar, sí, por supuesto, pero mejorar de alguien que ya mejorar con la ayuda de quien ya transitó el camino es mucho más fácil, digamos, porque ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones y nada, y uno cree que lo hace bien y More, no. Y una cosa que hablábamos, que dijiste, pero que no profundizamos, en el tema de la mujer, ¿todavía ves diferencias en relación a los varones en el compromiso en los estudios, digamos, en el compromiso de trabajo, en las permanencias a lo largo del tiempo? Bueno, es una pregunta, te diría, excelente, es un tema que a mí me desvela. Yo no veo diferencias en lo formal hoy día, ¿no? Quizás cuando nosotros empezamos, sí, qué sé yo, que viste desde cómo te tenías que vestir. Hoy eso está totalmente horizontalizado, hay programas part-time, o sea, podés ser madre, nadie va a estar preocupado. Yo creo que todo eso se derribó, es decir, se avanzó un montón, pero hay algo en algún lugar, en algún punto, no sé dónde está, que hace que, es decir, primero contratás muchas más mujeres que varones porque tienen los currículos de las mujeres son mucho mejores, eso indudablemente, digamos, pero indudablemente. O sea, en la contratación ya hay diferencia a favor de las mujeres. Una diferencia a favor de las mujeres, puesto junior diferencia total a favor de las mujeres, senior y hasta semi-senior y senior diferencia a favor de las mujeres. Llega un punto en el que hay que saltar a la etapa, digamos, de socio o no sé, gerente, director, de lo que fuera, a las etapas de más responsabilidad, y yo noto que hay una especie de autoexclusión de las candidatas, que las candidatas resuelven, bueno, o nosotros no sabemos acompañar seguramente, o bueno, las cuestiones personales, o no sé, o una combinación de cosas que hace que te tornás no atractivo para mí. O sea, pasamos a no ser atractivo, a hacer el esfuerzo que requiere dar el salto. Pero digamos, ¿por una decisión de la candidata o porque en esa instancia aparecen más atractivos los varones? Yo la verdad, yo creo que si fuera que son más atractivos los varones, te diría que lo podría entender. Y claro. Vos decís, bueno, tenemos esta situación, vivimos con eso. No, vos decís que es una autoexclusión. Para mí es una autoexclusión, es decir, es algo que un perfil que es igualmente competitivo, distinto, porque cada uno tiene sus ventajas, sus aportes, digamos, acá no necesariamente es mejores y peores, son perfiles diferentes, pero los dos hacen falta. Lo que pasa es que hay uno de esos perfiles que se te va solo y nosotros no sabemos cómo hacer para contenernos. Hemos intentado hacer la pregunta, ¿no? La famosa entrevista de salida y de bueno, ¿y por qué? Las respuestas son tremendas. En un punto es que no se identifican con nosotros, o sea, la respuesta que más recibimos, no se identifican con quienes estamos ejerciendo el rol en ese momento. Y eso es devastador, porque, no sé. Es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y es una pena, porque la visión femenina aporta muchísimo, te vuelvo a decir, acá no es una cuestión de mejores y peores, es una cuestión de diferentes y de que hacen falta las dos visiones, digamos. Yo no creo que yo sola puedo resolver todas las situaciones profesionales que me tocan. Estoy siempre en las oficinas de mis colegas varones tratando de ver cómo lo ven, cómo lo hubieran hecho, que ayúdame con esto, y a la inversa también, digamos. Por ahí yo tengo mucho más, el ojo mucho más al detalle, bien femenino, ¿viste? Esa práctica, pero nadie vio la cláusula no sé cuánto, ellos ven más la película hasta el final, digamos, y bueno, y es una retroalimentación, es decir, como la vida misma. Mori, ya que estamos por ahí, esta es muy fácil, esta pregunta, pero me entusiasmé con el tema. ¿Cómo se llega a socio? ¿Por qué
¿por qué esa carrera, digamos, que se hace, ¿no? ¿Cómo son esas etapas y por qué hay personas que llegan a socio y otros no? Digamos, ¿qué condiciones en general? Si se puede, no sé si es complejo. No es complejo. Se llega a socio porque tus pares te tienen que elegir. Esa es la primera para mí, o sea, es como que en un punto es eso, tus pares te tienen que elegir. Vos para estar en condición de ser elegible, claro, obviamente tuviste que hacer un montón de cosas. Fundamentalmente te tiene que gustar lo que haces, tenés que estar entrenado, tenés que tener experiencia, tenés que haber trabajado y mostrado que realmente tenés un compromiso con el lugar. Con el lugar. Que a veces, por razones que lo que fuera, viste, uno dice, bueno, a veces no es tu momento personal, a veces no es la institución. Exacto. Eso también creo que hay que transparentarlo. Uno no puede, no es que uno dice, voy a ser socia de cualquier, no, porque es una sociedad al final del día. Claro, tenés que tener el affectio societatis. Básico, o sea, entonces vos por ahí vas a decir, no, yo puedo desarrollar muy bien mi carrera en este estudio y en este otro, pero no sirvo café o ni siquiera, digamos, porque bueno, eso también es real. Claro. Y en el caso nuestro, ahora nosotros hay un protocolo, hemos trabajado, hay un paso a paso de cómo hacer. Hay un proceso. Sí, hay un proceso, te vamos a acompañar, hay mentores, digamos, hay una serie de cosas tendientes a que mejore y eso se intuye con la gente que trabajás de alguna manera o sorprende la vida. Yo creo que la vida te puede sorprender, ¿eh? Yo creo que la vida yo soy más de la sorpresa. Creo que sí, que no hay que restarle. Por supuesto, hay gente que hace carrera y vos decís, ya la ves. Sí, pero bueno, mira, yo diría, no hay caballos del comisario en esto, porque la vida es la vida, digamos, sí, y estemos abiertos a las sorpresas, que para mí hace mucho más dinámico, y no tengamos cánones tan establecidos. Y después otra cosa que creo que por lo menos yo pongo un poco en tela de juicio, viste, esa cosa de los lugares vitalicios, y no sé si es tan vitalicio. Uno hace lo mejor que puede en un momento determinado y en algún momento puede eso no resultar más, y creo que las sociedades tendrían que tener la flexibilidad, la apertura y la honestidad, porque claro, es tu colega, hace 23 años que estás trabajando, viste, pero es de poder decirle, mira, Morena, me parece que fue fantástico, pero busquemos otra manera. Entonces yo no creo en los títulos, ¿sabes? No creo en socio, counsel, yo creo en abogado, es bueno, ejerce, le gusta, lo llamo porque genero confianza. Se revalida todo el tiempo. Yo en esos títulos no creo. Sí que creo mucho en mis colegas, sí les estoy muy agradecida a mis colegas. Lo mejor de la profesión, una de las mejores cosas es los colegas con los que trabajás todo el tiempo, pero por ejemplo ustedes que nosotras no, pero mirá la genial. Es tanto lo que uno tiene para darle a los colegas, y yo tengo colegas que he sido contraparte, y que les tengo un respeto, y y siempre decíamos con las chicas con las que yo trabajo, qué placer trabajar con tal abogado, es la otra parte, pero realmente es un placer, ¿me entendés? Un placer. O por a veces que nos toca clientes, hemos tenido un episodio casi gracioso, que era que los clientes se llevaban muy mal entre sí en una sociedad, una nacionalidad francesa y un italiano, obviamente no iba a funcionar, y no funcionó. Entonces, a las reuniones de directorio iba la seguridad de la compañía y los traductores simultáneos, porque ninguno quería hablar el lenguaje del otro y ninguno quería hablar en inglés para no darle ventaja al otro. Entonces, una cosa de loco. Rarísimo. Y así, y no funcionaban. Y contrataron 2 estudios nuevos, uno los franceses a nosotros y los italianos a otra firma. Como nosotros nos teníamos mucho respeto profesional, las figuras que yo todavía era muy joven, pero los socios que llevaban esos temas se tenían mucho respeto profesional, y eran 2 caballeros, 2 grandes abogados. Resulta que los abogados logramos armar todo, arreglar ese desquicio, porque era, digamos, imagínate una reunión de directorio con la seguridad. Ay, no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, eso es la profesión de abogado. Eso es. El puente, digamos. El puente, el consejo, el decir, bueno, a ver, nosotros entendemos los problemas de nuestro cliente, entendemos la situación que ha vivido, que se siente defraudado, entendemos todo, pero nosotros no podemos estar defraudados también y empezar a repartir bollos en una reunión, digamos. Eso me parece que tiene que ver con y para ser socio, para volver a tu pregunta, yo creo que tenés que buscar el lugar en el que quieras estar.
Son tus colegas, son tus socios, les tenés que tener respetos, disidencias tenemos todo el tiempo, criterios diferentes tenemos todo el tiempo. Peleamos por nuestras ideas, a veces con los mejores modos y a veces con los peores modos, pero siempre en un respeto, ¿me entendés? Yo elegiría a cualquiera de mis socios para dar, si tuviera un tema mío personal, sin duda, digamos. Si vos no pasás ese tamiz, si vos Eso es decís, buenísimo. no, tengo este problema y voy a buscar otro abogado, no estás donde tenés que estar. Eso es para mí, para resumir. Qué genial eso, ¿eh? El buen tip. Es buenísimo, un gran tip. More, y si tuviera, te llevo a otro mundo, ¿no? Si quisieras aprender algo, si ahora, seguro que querés aprender como sos vos, seguro. No. ¿Qué te gustaría aprender? Mira, ahora estoy aprendiendo latín que con una colega de Chivilcoy y una profesora del Austral que hicimos un curso de, no sé cómo me anoté en algún momento, me anoté en un curso de latín. ¡Qué grande! Y me encantó. Y bueno, y justo había otra colega más o menos de mi edad, imagínate que no nos habíamos... Y yo la contacté y le digo, Laura, ¿vos no querés seguir tomando clases? Sí, bueno, la contactamos a la profesora y ahí seguimos y ahora el martes 11 retomamos. ¡Qué bueno! Y fantástico, ¿me entendés? O sea... ¿Y cuál es qué te motiva al latín? No sé a qué ver, me motivó, ¿qué te llevó? te digo la verdad, o sea, me motivó la curiosidad, que creo que es lo que nos motiva a todos, me motivó la curiosidad y después... me gusta eso de poder leer en el idioma original, por ahí cosas dichas hace 2300 años, ¿no? Pero lo que más me gusta es que pasaron 2300 años o 2500, seguimos con los mismos problemas, digamos, exactamente con las mismas situaciones. Y bueno, eso es lo que más me gusta, ¿viste? Entender que, nada, por supuesto, los contextos son diferentes, pero los problemas son los mismos. Entonces, eso me ¿Viste gusta. la última novela de nuestra premio Nobel actual? No. Bueno, el cuaderno griego, porque tenés el profesor de lenguas muertas. Exacto, no, sí. me encantó. La tengo pendiente ahora, y vamos a estudiar griego también con la misma. Mirá, pero me gustó esa explicación, viste, como que era, bueno, él asiático, pero en Alemania nunca iba a aprender bien el alemán, pero curiosamente dominaba fantástico el griego y por eso termina. Yo creo que eso, siempre es la curiosidad, ¿no? Siempre es querer buscar algo, encontrar. El abogado tiene mucho de buscar para mí, de buscar para encontrar, buscar el argumento, buscar la estrategia. Y la etimología de las palabras, si nos ha aportado argumentos. Todas cosas que uno odiaba y no sé, después de los 50 empieza a amar. Es una cosa de locos, pero bueno, no es sé. Increíble es increíble. Eso. Digo, ¿por qué no tenía esta cabeza cuando tenía 25? ¿Por qué? Pero Morena, eso que ella dice de la curiosidad, o sea, yo cuando digo que la admiro, porque vos recién decías los cursos de graduados, pero yo no había día de la semana que ella no se acercara a la facultad porque había una conferencia de algo, porque había una charla de tal cosa. Yo realmente, o sea, predica con el ejemplo. Realmente. Bueno, además armó una academia. No dijiste nada de eso, pero... Sí, tengo mi corazoncito. ¿Podemos contarlo? Pero está buenísimo. Bueno, por las mismas razones que conversamos, ¿no? Es decir, tener un lugar, en este caso es para a los abogados del estudio y los pasantes. Ahora estamos viendo si vamos a invitar a algunos colegas que no formen parte del estudio. Pero es eso, tener la posibilidad de armar una academia que es compartir experiencias, pero un poco más estructurada, con un programa, con un cursado, con una temática, y para abordar lo mismo que en la facultad, digamos, o sea, porque los programas que nosotros hacemos son muy similares a lo que ofrece el mercado, eso lo hacemos a propósito, o sea, queremos el mismo programa que ofrece el mercado, con los mismos temas, nada más que nosotros los damos desde el punto de vista de la experiencia. Le sumamos, por supuesto, la parte teórica, desde luego, y después buscamos explicar cuál fue nuestra experiencia concreta de la institución en esos temas, qué nos pasó, qué no nos pasó, casos que hayamos vivido, porque lo contás de otra manera y después... Y unir lo práctico con lo teórico. Unir lo práctico, ¿sabes para qué te sirve? Porque conocimiento tenemos todos y todos pueden sentarse con un buen libro y hay autores que son irreemplazables, ¿no? O sea, mejor escrito que eso no va a estar, pero vos reaccionás mejor. Vos podés reaccionar mejor cuando se presenta una situación en la que tenés que asesorar, cuando ya sabés que eso se puede presentar, digamos. Entonces, si alguien ya lo vivió y te cuenta su experiencia y dice, no, a mí me pasó tal cosa y lo resolvimos de tal manera, y aunque esa tal cosa no llegaba el SWIFT con la transferencia y habíamos vendido a la empresa y todos enloquecidos, ¿y qué hacemos? La posibilidad de decir, bueno, entonces tengo que prever qué pasa si no llega el dinero, si se pierde, si alguien en el banco comete un error de tipeo, vos decís, no pasa nunca. Bueno, sí, hasta que pasa, digamos. Entonces, esas cosas de no pasan nunca hasta que pasan, que alguien te las contó, que las vivió, que en el libro no están,
eso es te la riqueza. permite reaccionar mejor, te permite redactar la cláusula mejor, por las dudas si el supuesto pasa, te permite decir como salir de la caja y pensar, ¿no? La experiencia de otro, eso es como irreemplazable. No, y me parecía muy interesante también el hecho que son socios y abogados del estudio, que después ya a la gente que asiste ya sabe a quién ir, Claro. o sea, a quién acudir en caso de tener un problema puntual, y además que genera una excusa enorme para vincularse con una excusa, que es un conocimiento entre las personas que asisten, que por ahí son de distintas áreas. Totalmente. Entonces me parece que eso es interesantísimo, porque ese vínculo queda, ¿no? Vos decís, que el cafecito, que después, que charlar. Exacto. Y mucho más, porque vos decís, bueno, derecho administrativo, todos fuimos a la facultad, pero yo generalmente escucho, yo no sabía que el derecho administrativo era esto. Cuando vos le contás qué hacemos nosotros, Claro, es un exacto. derecho administrativo que se ejerce ahí, que también depende del tipo de cliente que tenés y de las decisiones que tomaste y un montón de cosas, y generalmente yo no sabía que era esto, digamos. Entonces, bueno, ahí vos decís misión cumplida, digamos. Total. Y a uno también le pasa, ¿viste? Vos decís, yo no sabía que podía existir todo esto, qué complejidad, que los contratos. Es decir, a mí me gusta, ¿viste? Nosotros en la facultad estudiamos, no sé, nos habían enseñado, y lo sabíamos de memoria, porque por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata era un filtro, los privilegios, ¿no? Los privilegios, y repetíamos los privilegios, y darle con los privilegios, y el acreedor y el quirografario. Después no sé para qué servía todo eso. Después uno aprende a estructurar proyectos y financiaciones. Los privilegios, no sé, tienen una relevancia, pero lo que importa es cómo armar los contratos, quién con quién, qué derecho le otorgo, cómo hago, cómo resuelvo, cómo puedo ser creativo para lograr que esa financiación se haga y por lo tanto que el proyecto se haga. Y entonces, sí, tenés que saber quién tiene más derecho uno que otro, quién va a cobrar primero si algo sale mal, pero por ahí había que trabajar más en el tipo de contrato a hacer, en cómo estructurarlo, que en repetir un listado de privilegios, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que falla. Es como que nos quedamos en el listado y no transformamos ese listado en una realidad, en un contrato, en una relación jurídica de otra naturaleza. Es decir, ¿cómo hago para que esto se pueda hacer? Y cuando vos tenés el cliente enfrente, el cliente te viene con eso, el cliente que sabe que son los privilegios, ni le importan. Si vos no lo pensaste antes, en ese momento, enfrente al cliente, tener que ver, bueno, vamos a estructurar el proyecto, vamos a resolver el problema, es como abracadabra, porque no tenés ni manera de... No. Entonces, eso creo que hay que ir para ese lado, por lo menos a los que tengamos esta práctica. Hay otras prácticas que requieren otras cosas, ¿no? Tal cual. More, y bueno, ahí ya hasta nos has dado un consejo, pero nos gusta preguntar, vos hablabas de mentores, de maestros, y tal vez de parte de ellos o de la vida, porque no, esta pregunta no apunta solo a lo profesional. ¿Algún consejo que hayas recibido que digas, bueno, esto a mí me marcó o esto realmente lo valoré con el tiempo? Sí, montones de consejos. ¿Algunos que nos puedas compartir? Algunos que te diría que me han... Muchos consejos de cómo hacer cosas, ¿no es cierto? Pero algunos también de cómo comportarse en la vida. Es decir, y por ejemplo, un consejo que me dio el coach que tenemos de management, y yo no lo había visto así, me dice, vos no te tenés que enojar. Claro, cuando uno se enoja porque las cosas no salen como quiere uno, porque vos sentís que no te escuchan y qué sé yo, y entonces te enojás, y no te enojes. Y yo creo que es un poco eso, es decir, tener la capacidad de que cuando te dicen 100.000 veces que no en un trámite, uno a la vez 100.001 voy yo y voy hecho una furia al ministerio, o sea, es como que... Entonces, bueno, no funciona, digamos. Llegó Morena. Aprender a no enojarte es un temón para todos. Es un tema, y te diría que ese es el último consejo que me dieron después de una exhaustiva evaluación. Y creo que eso es en lo que estoy trabajando, ¿no? No hay que enojarse porque uno te enojas, decís lo que no tenés que decir. Es decir, creo que hay que trabajar en el saber decir, en el poder explicar y poder convencer, que es lo más difícil que hay en este mundo, digamos, ¿no? Porque poder generar, entonces yo admiro profundamente a todas las personas, por eso me gusta también tanto la literatura, porque saber decir, poder expresar en términos justos, sin difamar, porque yo sé, me gusta mucho la política también, obvio, por mi formación, y veo que todos los políticos, un escándalo de que los periodistas me tratan mal, me tratan bien. Miren,
Hace 2300 años en Roma, un senador que se llamaba Curio, que no sabemos ni quién es, ni tenemos ni idea ni qué hizo, en una asamblea le dijo a Julio César, que ya era Julio César, porque lo quería difamar, y le dijo a Julio César, no me lo hagan repetir en latín, que no me acuerdo, pero la frase es más o menos así, le dijo que Julio César era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. O sea, una frase que hoy me parece escandalosa hoy. No sé lo que habrá sido hace 2300 años, pero debe haber sido un escándalo de proporciones. O sea, mayor que un propio colega te desacredite en el Senado de esa manera, digamos, no creo que exista. Bueno, de Curio no se acuerda nadie, de Julio César se acuerda todo el mundo por sus obras, habrá sido bueno o malo, por lo que logró, por lo que no sé. Entonces, eso, ¿no? Uno no va a trascender por lo que dice, uno no va a trascender por injuriar a la otra parte, que en la profesión lamentablemente es muy común. Uno eventualmente, si le toca trascender, que tampoco lo sabe, trascenderá por haber logrado algo, o mejor aún por haber hecho que otros logren algo. Exacto. Y eso es lo que a mí más me gusta de esta profesión, que creo que es fantástica. Mi marido, que es odontólogo y atiende un montón de gente todos los días, siempre les dice a los chicos, el que se enoja, pierde. Así que todo el tiempo así de simple, ¿no? Y es un poco así, el que se enoja, pierde. Así es. Pierde ¿Cómo queda uno? Bueno, estamos llegando al final. Al final, llegó. Bueno, vamos a cantar. Ahora vamos a cantar. Y tengo que hacer un disclaimer. Hablamos de la versatilidad del abogado. Sin abrir el paraguas, sin abrir el paraguas. Pero para cantar, bueno, elegiste una canción de Mercedes Sosa, no es de ella, pero que canta y le dice su mamá. ¿Por qué esa canción? A ver, contanos cómo se llama. Sí, se llama Río de Camalotes y la elegí porque tiene eso, ¿no? Que son esas palabras de la letra, te representa el lugar. Vos vas ahí, te imaginás, aunque no hayas estado nunca en un lugar así, te imaginás perfectamente. O sea, es como que tiene esa virtud de transmitir imágenes con la palabra. Es algo genial, ¿no? Es lo que hacen. Es increíble. Es increíble, por eso la elegí. Sabés que yo no la conocía. Y esa canción, mirá que Mercedes Sosa la escucho muchísimo, pero justamente esa canción no conocía. Y este fin de semana estuve escuchándola y es espectacular esto de las imágenes, es increíble la letra. ¿No te parece Cuentos de la Selva, no? Tal cual. Claro, sí. A mí sí. me gusta mucho eso. Y bueno, nada, yo soy nacida en Neuquén, en Zapala, o sea, en un paisaje que no tiene nada que ver con eso. No habíamos traído a Neuquén, muy bien traído. Que lo hayas dicho. Bueno, yo viví en Roca toda la vida. Toda la vida, hasta los 18 años. Estamos al lado. Lo queremos a General Roca, pero Dios. Es así, sí. Qué clima, Dios santo también. No. Pero bueno, quizás por eso, no sé, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el agua, cómo lo representa la canción y esa búsqueda de poder transmitir así, ¿no? ¿Quién no pudiera escribir un escrito que a veces son un bodrio, qué sé yo, de esa manera, ¿no? Decir, bello. Con 4 palabras. Bello, con 4 palabras, bello, que transmita, ¿no? Bueno, vamos a cantar. Vamos a cantar. Bueno, More, acá nos despedimos porque viene la canción, un lujo y gracias por este tiempo que nos regalaste. Un placer. Aprendimos mucho. No, los que aprendemos son todos los que escuchamos el podcast todo el tiempo y la verdad que me encanta. Tenemos esta generosidad de personas como vos que vienen acá a compartir lo que piensan, lo que sintieron. Gracias, More. Gracias, More. Un placer, gracias a ustedes. Si yo digo verde, a que usted no piensa en el camalote. Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento,